¿Estamos? Ahí está. Grabando. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Belén y Fernando. Bueno, esta es una entrevista que ha solicitado la asignatura de proceso terapéutico. Y lo que queremos es consultarte sobre las características que debería reunir un terapeuta. ¿Ya? Entonces estamos enfocados esto es para el Instituto Libre Chile, la asignatura Proceso Terapéutico. Somos alumnos del Técnico Nivel Superior, Salud y Terapias Complementarias. ¿Ya? Quienes van a estar acompañándote es Belén Ursúa y el que habla, Fernando Suárez. Entonces, Belén, tiene la palabra. Comenzamos, ya. Muchas gracias, Fernando. Como primera pregunta, queremos saber su nombre. Mi nombre, Carlos Daniel Escudero Escudero. Muy bien, gracias. La edad, el estado civil y sus años ejerciendo como terapeuta. Mi edad, 42 años. Mi estado civil actual es divorciado. Y ejerciendo como terapeuta, yo siento que toda la vida, pero formalmente van a ser 6 años. Perfecto. ¿Y tiene hijos? Digo toda la vida porque 2 hijas. Ya, Digo muchas porque de alguna forma todo el tiempo he estado haciendo terapia a través de mi vida sin darme cuenta. gracias. Sí. He vivido como terapeuta oculto. Gracias. Eso. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, ¿cuál es tu especialización en la parte, porque dijiste que llevabas tiempo haciendo terapia, así que esa era como la parte informal. ¿Qué tipo de terapias hacías ahí? Hoy día, bueno, es que básicamente he vivido como con ese sentido de querer estar ayudando o colaborando con las personas, sus sistemas personales, familiares. Hoy día, por ejemplo, me especializo en constelación familiar, canalización, regresión, interpretación de sueños. Todo lo que te digo, de lo que te he mencionado, es de manera autodidacta. Es decir, yo no estudié para interpretar sueños, pero desde niño que lo hacía. Cuando la gente me contaba, oye, soñé con esto, y mi cerebro de alguna manera, mientras las personas me contaban sus símbolos en el sueño, otra parte de mí hacía una historia en paralelo. Entonces yo se los interpretaba de acuerdo a lo que mi misma cabeza me iba entregando como información, y cuando a la gente le hacía mucho sentido lo que yo le contaba, me di cuenta que fluía esa información. Entonces, eso me hizo como ponerme muy agudo en querer entender cómo funciona la emoción, la persona, su sentir. Por eso siento que toda la vida he estado haciendo terapia y no lo sabía, o no era consciente de ello. Pues siempre ¿Tienes tengo un punto de vista diferente. alguna especialización formal? ¿O Ninguna, siempre, ya, siempre ninguna, en este ninguna. Cada vez camino, que, siempre en este camino claro, místico? cuando a mí me preguntan, claro, pero es porque básicamente he vivido inmerso en él, desde niño que me pasaban fenómenos paranormales que no podía explicar. Entonces, siempre he estado vinculado a cosas que no, racionalmente me es difícil explicarle a las personas. Porque, ¿cómo le explico a una persona que estoy viendo a un muerto, que estoy escuchando una voz? La vez que con 5 años se lo dije a mi mamá y me trató de casi de enfermo, entonces me di cuenta que si mi madre no me iba a creer, entonces nadie lo iba a hacer. Entonces decidí mejor no hablar de eso. Yo no quería estar hospitalizado ni en un psiquiátrico. No podía explicar lo que me estaba pasando, pero tenía súper claro que el loco no estaba. Entonces, mi coherencia en ese tiempo, desde niño, darme cuenta que me exponía mucho al hablar de estos temas, me hicieron ser muy reservado. Yo no hablaba de todo lo que yo percibía.
pero me pasan muchas cosas al ver a las personas, más de las que puedo explicar con palabras. Imagina ver un rostro y saber de la persona sin que te haya expresado una sola palabra. Eso no es normal. Entonces, cuando defino a una persona, ha llegado mucha gente recomendada con mucha desconfianza a mi consulta, de brazos cruzados, incluso como así, a ver qué me va a decir este gallo. Y yo siempre utilizo cosas muy sencillas, simples, que hace que la gente se relaje, entre en confianza y se desarrolle una temática muy interesante. Terminamos, digamos, una relación sumamente cordial. Es muy agradable. Yo disfruto mucho lo que hago, porque logro conectar a niveles que ni yo mismo puedo explicar con palabras. Qué bien, qué bien. Perfecto. Mónica, Carlos, ¿y en qué consiste la constelación? ¿Cuál es cómo se forma, la forma que tiene esta La terapia que hace? constelación es quizás una de las terapias más complejas de explicar. Primero porque se forma un grupo de gente que no se conoce. Lo que yo hago, que es canalización, todo el mundo lo puede hacer. El tema es que yo tengo un entrenamiento natural desde mi niñez. Pero en una constelación las personas logran reconocer que también son canalizadores, que también pueden percibir información que no les pertenece e interpretarla y entregarla como si fuera propia. Y quizás eso es lo que hace que una constelación sea tan misteriosa dentro de las ramas de las terapias. Es lejos la terapia más compleja de entender, pero para mí la que me permite fluir como un pez en el agua. Yo me siento realmente cómodo en una constelación, porque puedo conectarme con cada uno de los roles que aparecen en o sea, los roles protagónicos. Puedo entender la perspectiva del padre, de la madre y del hijo si es que lo miro hacia afuera, como si estuviera viendo una familia. Y aunque no son los protagonistas Perfecto. reales, uno puede lograr conectarse a un nivel más profundo. Y quizás eso es lo que me hace lejos uno de los terapeutas a nivel nacional, yo siento que más complejos y completos que hay. O sea, y no desde el ego, sino que realmente valoro y admiro lo que logramos en un taller de constelación. Hemos profundizado Perfecto. cosas que ni siquiera Bert Hellinger en su formación de constelación familiar trajo y que no existía. El tema de la energía de guardián nace de las constelaciones familiares. Los almas yacentes profundizan un nivel muy amplio a través de las constelaciones familiares y son temas que, insisto, en la formación de Hellinger no están, pero al ser una persona que naturalmente puede percibir la realidad de una forma, automáticamente se complementaron dos realidades. Yo siento que soy un complemento a las terapias tradicionales porque todo lo que he visto en las formaciones, y no es que esté ajeno a la formación, me he acercado a formaciones de Reiki, las mismas constelaciones familiares, cuando quise buscar el cómo se le enseña a una persona que va a constelar, entendí las limitantes, pues, y es que como se enseña bajo estructuras de cómo son las cosas descubiertas, yo me baso en intuición, en percepción, en canalización, entonces logro captar lo que no se ha formalizado en un lenguaje, en un texto. Entonces lo mío es mucho más profundo y por eso mi nivel de efectividad con mis pacientes es tan alto. O sea, hoy día estoy atendiendo, gracias a la pandemia, a nivel internacional, atiendo a Estados Unidos, a México, a Argentina, y es que la gente busca algo del nivel que yo hago. Mi nivel de canalización es sumamente profundo. Puedo entender cosas de ti que ni tú sabes que tienes. Y eso no se logra fácilmente. Y una pregunta, ¿nos podrías explicar qué es canalización para que los demás lo puedan entender también? Es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, sentir como el otro, cuestionarte como el otro. Es como meterte en el corazón de la persona y en la mente. Y son dos espacios diferentes. Una persona puede pensar que se ama, pero no es lo mismo a que sienta que se ama. Y yo logro discernir uno del otro. Perfecto. Gracias. Interesante la, la- la perspectiva que le das a las constelaciones junto con esto de qué tipo de canalizaciones. No había escuchado eso yo
Tengo una amiga que hace canalizaciones, pero no al nivel que tú hablas. ¿A qué grupo de personas van dirigidas tus terapias, principalmente? Yo atiendo desde niños, niños que ven fantasmas, espíritus, a sus abuelos fallecidos, desde jóvenes que están en conflictos, adolescentes, matrimonios, parejas, adultos mayores que están con problemas físicos de salud, a ayudar a su proceso de recuperación y sanación a nivel del cuerpo. Es decir, yo hoy día siento que no tengo ninguna barrera o no hay ningún límite o no tengo ningún bloqueo que no me permita ayudar a alguien. Reconozco que hay cosas que se deben complementar con técnicas que yo no domino, como por ejemplo a nivel físico he detectado que hay personas que necesitan un tratamiento quiropráctico, otros de acupuntura, que van a complementar lo que yo puedo trabajar en una canalización para ir desbloqueando el cuerpo físico de manera progresiva junto con la liberación de las emociones. Y yo lo recomiendo cuando considero que es necesario. ¿Tienes un grupo de trabajo que te acompaña en esto? ¿Un Yo equipo? tengo muchos contactos de personas, tengo psicólogos, 4 psicólogos con los que se apoyan en mi trabajo y yo en ellos, psiquiatras para entender pacientes que están tomando medicación, donde puedo consultar, entender cuál es el efecto que puede tener un determinado medicamento y así entender por qué hay pacientes con los que trabajo que no pueden recibir la información en relación con alguien que no toma medicamento. Al que está medicado voy a tardarme 2 o 3 veces más en conseguir el resultado emocional porque la pastilla adormece mucho las emociones, las duerme. Entonces yo necesito hacer procesos que estén complementados con otros grupos. Conozco otros terapeutas que hacen biodecodificación, terapias de Reiki, alineaciones energéticas, gemoterapia, y como mi curiosidad es amplia, me permito compartir con todos. Soy muy generoso en lo que yo sé. Jamás le diría a alguien que yo sé algo que el resto no puede dominar, eso es falso. Es decir, yo puedo transformar a la Belén en terapeuta, a Fernando en terapeuta sin ningún problema. Solo necesito transmitirle su esencia, el que se conozcan a ustedes mismos para que reconozcan su potencial terapéutico. Esto es amplio, es hermoso, es bello, le pertenece a todos, no tiene exclusividad. O sea, que no me venga a decir alguien que no se puede aprender, porque sí se puede aprender. Confío en los que nacen instintivamente de forma natural con el don habilitado y abierto, pero eso no lo hace mejor que alguien que pueda aprender. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema del ego, sobre todo en el área terapéutica, que si ustedes me preguntan cuáles son las cosas con las que uno debería tener mucho cuidado, es precisamente con caer en el egocentrismo de endiosarse y creer que puedes resolver todo. Yo no me apoyaría en otras personas si realmente creyera que lo que yo hago es exclusivo, no lo es. Perfecto. Gracias. De Bueno, acuerdo a la experiencia que tú tienes, ¿qué características personales debería tener un buen terapeuta? Primero, una aceptación hacia sí mismo como persona muy amplia. Debería ser una persona que esté en una relativa armonía con su círculo familiar. Un terapeuta de excelencia va a ser aquel que tenga un respeto hacia su figura paterna y materna. Decir, si es capaz de, pese a las dificultades, yo podría tener, bueno, en mi caso, mi padre me abandonó, o pude haber tenido un padre alcohólico o maltratador. Pero si a pesar de mi experiencia negativa soy capaz de entender que mi padre se volvió alcohólico porque las circunstancias de maltrato, de una niñez dura, lo convirtieron en ese alcohólico y yo logro amarlo tal y como es, esa aceptación que tengo hacia a aquel que en este caso, en mi caso, me deja, es lo que me hace valorarlo. Yo lo que valoro de mi padre es que su ausencia de influencias en lo político, en lo religioso, en lo moral, es lo que me permitió hacer un recorrido personal individual. Yo tuve que salir a descubrir quién era yo,
Y para eso tuve que mirar a muchas personas como referentes para saber qué era lo que me hacía resonar conmigo mismo y cuáles no. Entonces, insisto, es un proceso que requiere de mucho autoconocimiento y de aceptación propia. Una persona que se acepta mucho a sí misma, que logra amarse y aceptarse tal y como es el que va a poder desbloquear la mayor cantidad de pacientes en su recorrido. Si yo tengo una tranca con mi padre que no he resuelto, cada vez que me aparezcan pacientes que tengan problemas con sus padres, voy a tomar la posición del hijo. Inconscientemente voy a tomar la posición del hijo y no voy a poder entender la figura paterna y el maltrato. Entonces, lo que voy a hacer sería justificar al hijo en su actitud y le daría pastillas de entendimiento, pero en realidad no le crearía la conciencia que requiere para sanar. Para que pueda realmente sanar, debe dar un paso atrás a la generación anterior, para entender qué le pasó antes a su padre para convertirse en ese maltratador. Y solo desde la aceptación, su alma va a estar limpia, va a estar sana. No va a tener problemas de tiroides, por ejemplo. O sea, un buen terapeuta, resumiendo, lo primero es sánate a ti mismo. Más que sanar, se debe tener un conocimiento y aceptación hacia sí mismo. Puede tener un montón de conflictos no resueltos, pero si está en la apertura correcta, si está en la aceptación de que puede estar equivocado, el mismo paciente se va a transformar en su maestro, que es lo que me ha pasado a mí. Había cosas que yo ni siquiera sabía que eran un conflicto para mí, hasta que los vi en mis pacientes, y fue el querer ayudarles a ellos lo que me hizo sanar a mí. Por lo tanto, no necesito estar 100% en equilibrio. Puedo tener algunos conflictos no resueltos y no reconocidos. Eso no me impide ser terapeuta, pero sí debo ser lo suficientemente humilde para reconocer que no lo sé todo y que incluso el paciente puede transformarse en el maestro. Perfecto. ¿Y algunas conductas incorrectas de tu rol como terapeuta que no debería suceder? Vincularse con los pacientes en términos amistosos. Siento que termina siempre siendo como lo más delicado. Cuando el paciente confunde el rol terapéutico y te considera su amigo. Si no es capaz de discernir al amigo del terapeuta, y esto en la comunicación se distorsiona, se mezcla, probablemente después sea mucho menos objetivo el tratamiento que el paciente requiere. Porque las confianzas hacen que se rompan ciertas barreras. Esto es como a la familia. La madre le dice al hijo muchas veces lo mismo: hijo, tú necesitas resolver esto, hijo, tú necesitas resolver esto. Y el hijo lo escucha y no lo entiende. Hasta que aparece un terapeuta que le dice la misma frase, pero como lo dijo otro, ahora lo puede entender. Entonces, para que eso no pase, mantener ese hilo invisible entre terapeuta y amigo es una línea, insisto, que podría ser peligrosa. En relación al vínculo terapéutico, ¿qué paciente-terapeuta? Ese lazo que se forma, ¿qué nos puedes recomendar ahí? ¿Qué actitud debería tener un terapeuta? Siempre se va a generar un vínculo importante cuando logro aceptar la posición del otro. Es decir, yo me voy a volver un terapeuta excepcional si logro entender cuáles son los miedos de mi paciente, las culpas de mi paciente, lo que le avergüenza a mi paciente, aquello que le causa dolor a mi paciente. Y si soy capaz de respetar eso sin emitir juicios, porque ojo, yo podría atender a un adolescente que me parezca que es caprichoso, y si estoy pensando que es caprichoso y no logro entender el porqué de su capricho, no lo voy a poder ayudar. Es decir, ese vínculo tiene que ser de absoluto respeto, es decir, me tengo que olvidar de mi conocimiento para entrar en el no saber. Y desde el no saber tengo mejores posibilidades de ayudarlo.
Tú, tú. Carlos, mira, bueno, te damos las gracias por tu tiempo, por tus palabras. Esperamos que este video lo podamos compartir con nuestros compañeros. Bueno, para eso teníamos que pedirte tu consentimiento, ¿cierto? De que nosotros lo vamos a utilizar en nuestra aula. Y necesitábamos que nos firmaras un consentimiento informado. ¿Eh? No sé si Paola te lo hizo O llegar. sea, por mi parte no hay ningún problema. Cuando Belén me comenta sobre esto, sí, por supuesto que estoy dispuesto a compartir. Además que, insisto, hay mucha gente que ha buscado información acerca de lo que yo hago, entonces pueden expresamente utilizar este contenido de la manera que les parezca apropiada en su colegio o para otra actividad inclusive. A mí no me complica. Tengo un canal de YouTube que es abierto, que es público, donde la gente puede ver otras informaciones con las que yo trabajo. Yo siempre recomiendo que se vean el curso del guardián, o lo que significa el dominio energético en sus 4 variables. Viste que lo típico es que la lucha entre el bien y el mal, Sí, sí. y en ese curso explico que solo la oscuridad enfrenta a la oscuridad y la luz reconoce a la luz, y que nada tiene que ver con que el bien le va a ganar al mal. Eso no es posible. ¿Eso lo tienes en YouTube como Está en un canal de YouTube, sí, con Carlos Carlos Escudero, Escudero? terapeuta. Ya. Ahí vamos Carlos, a... sí, a todo esto, una última pregunta. Me gustaría que hablaras un poco de la energía del guardián, para conocerla, porque yo sé que también tu terapia se basa en eso. Es que toda mi terapia se basa en eso. Es decir, si todas las personas aceptaran que existe una dualidad interior que tiene polaridad positiva y negativa, todo sería más fácil de resolverlo. Ningún paciente podría decirme que es bueno, pero tampoco podrían decirme que son malos. Es decir, todo es circunstancial y el curso de Guardián explica eso, que si tú me tratas con respeto vas a tener todo mi respeto, pero si tú intentas agredirme, yo me voy a defender. Y defenderme en ningún caso me va a convertir en una mala persona. Entonces, ¿por qué siempre explico que la oscuridad enfrenta a la oscuridad? Y es tan simple. Si Fernando fuera un abusador sexual, si tú, Belén, fueras mi hija, esto es lo que explico en el curso, si yo veo que Fernando te va a hacer daño y no tiene escrúpulos para hacerte ese daño, con la energía de guardián, yo voy a hacer pedazos a Fernando. Incluso si tengo que asesinarlo, lo voy a hacer. Y sin remordimiento, sin piedad. Si eres mi hija pequeña y estás en peligro y él es el peligro, yo no voy a dudar. Prefiero irme preso sabiendo que te protegí a dejar que te haga daño y quedándome con una culpa de por vida. En la ley del karma yo no tengo nada que pagar. Porque cuando intenten decirme que yo asesiné a un hombre y que por eso tengo un karma para otra vida, mi respuesta va a ser, si él no hubiese sido la causa, yo no sería el efecto de su muerte. Entonces Perfecto. cierro un círculo de manera muy precisa. No pueden jugar conmigo con la ley del karma. No creo en ella, no debería existir. Interesante tu postura con respecto a la ley del karma. ¿Algo Siento que es una más, manipulación. Paulita? No, yo estoy bien. Gracias. En la Igual, rueda de Carlos. reencarnaciones, en la rueda de reencarnaciones está la información sobre esto que acabo de Sí, comentar, que es una sí. trampa. Juegan con nuestra bondad. Han jugado. La falsa luz ha hecho magia para hacernos creer que somos algo que no somos. Y por eso hemos fallado. Para mí, la energía es un equilibrio. Es decir, la luz y la oscuridad son complementarias, no enemigas. Nunca han sido enemigas y nunca lo van a ser. Ok. Bueno, Carlos, te repito nuestros agradecimientos. Creo que te vamos a consultar. Yo quedé entusiasmado con tu postura y va a ser interesante revisar tus videos. ¿Bien? Así que bueno, a Para nombre mí es de un nuestros placer. compañeros y de Paola y del mío, muchas gracias. Muchas gracias. Les Y que deseo estén mucho éxito y qué bueno que hagan esto. Siento que es un gran aporte. sí.
Así que como terapeuta futuro nos vamos a ver. ¿Ya? Así que nuevamente, muchas Sería para gracias. mí un honor. Paola Que les vaya también. bien. Gracias, Gracias, Carlos. igualmente. Un abrazo. Vale, chao. Chao, chao. Chao.